Bueno, yo nací en Puerto Montt hace 81 años y realicé todos mis estudios primarios, que se llamaban en ese entonces, y secundarios en Puerto Montt. O sea, yo, por ejemplo, los estudios primarios los hice en la escuela Ariarán Barro, en la escuela 2, y los secundarios en el Colegio San Javier y en el Liceo de Hombres. Puerto Montt debe haber tenido unos 15 o 20.000 habitantes. O sea, era todo acá el plano. No había nada arriba, eso que se llaman las terrazas 1, 2 y 3, no había absolutamente nada. Eso empezó a crecer después del terremoto. Las calles no eran pavimentadas, pero sí habían cosas bien hermosas y positivas, como por ejemplo Angelmó. Angelmó era una maravilla porque venían todas las lanchas chilotas de las islas adyacentes a nuestra ciudad, y yo llegaba a contar a veces hasta 100, 120, 150 lanchas de estas a vela. Era una hermosura, toda la gente le sacaba fotos, venían los pintores, eso era realmente extraordinario. Bueno, la plaza igual yo la recuerdo, con donde está actualmente, había en medio de la plaza un árbol, una encina, que nosotros como estudiantes le sacábamos, eso es como una especie de cachimba. Era una maravilla, arbolado. Al frente había un kiosco donde los fines de semana, o el día domingo, digamos, la banda del Regimiento Sangra tocaba. Y había un muy buen director, entonces la gente iba todo a escucharlo, sobre todo los que salían de la catedral. Así que era una maravilla en ese sentido. Entonces ahora da pena ver que Puerto Montt, según nuestro fundador Vicente Pérez Rosales, él dijo que era la joya del sur de la República. Pero ahora veo que parece una joya falsificada a raíz de todas estas construcciones que se están haciendo. Nada que ver con esa arquitectura hermosa que había, que era una mezcla de arquitectura chilota con germana. Unas casas preciosas que todas se fueron desapareciendo. Creo que la última encuesta que se hizo, que quedan 16 casas de ese tipo. Así que Puerto Montt perdió su fisonomía totalmente. Y estos edificios que se construyen ahora los hacen arquitectos, ingenieros del norte, o sea, lo hacen con criterio de allá, que tienen otro clima, que tienen otro paisaje. Entonces, por eso es que se ven construcciones que son copias incluso de otros edificios del norte. Así que por eso yo he ido viendo, o sea, como digo, 81 años, la mitad de la historia de Puerto Montt, cómo ha ido creciendo, pero malamente creciendo. Se echó a perder toda la arquitectura que era típica de la zona nuestra. Y bueno, lamentablemente no se ha hecho nada. Y yo creo que eso quizás se deba a que muchas, o la mayoría de las autoridades que hemos tenido no han sido de Puerto Montt. Entonces, como decimos, no se han colocado la camiseta puertomontina. Haber trabajado y luchado por hacer una ciudad hermosa, así como, por ejemplo, La Serena, o Iquique, o Arica, que conservan, digamos, sus estructuras antiguas, incluso, o sea, la parte por lo menos exterior. Eso nos ha faltado acá. Y además, fuera de eso, que se ha transgredido la ley en un montón de formas. Uno ve ahí, por ejemplo, donde está el mall aquí, Mall Costanera. Hay unas enormes escaleras de fierro que están asentadas en la mitad de la calle, que es un bien nacional de uso público. 2 enormes escaleras. En la mitad de la vereda hay un depósito de gas. Y todo eso yo realmente no sé cómo las autoridades de la época pudieron autorizarlo eso, sabiendo que era ilegal. Ahora lo que está muy de moda, la calle Yapel. ¿Cómo pudieron cerrar esa calle Yapel? Es un bien nacional de uso público. Construyeron una especie de pirámide, pasaron la construcción de lado a lado de la calle, y encima al parecer hay, no sé, pues, locales comerciales.
totalmente ilegal. Ahí lo que debería hacer el municipio, el alcalde, es ordenar la demolición, eso sí, eso está totalmente fuera de la ley. Realmente yo no consigo todas estas construcciones que se están haciendo ahora. No se respeta la línea de las más altas mareas, que son 80 metros, y siguen construyendo. Esos estacionamientos subterráneos, también totalmente ilegal. O sea, es una ciudad ilegal. Y fuera de eso, como digo, como la arquitectura, ahí, por ejemplo, donde está el mall, ese es un templo babilónico que da hacia el mar. En cambio, lo que da hacia la ciudad es totalmente, o sea, no hay ningún, digamos, algo que por lo menos pudiera llamar la atención del punto de vista arquitectónico. Incluso yo recuerdo el último viaje que hizo el escritor Enrique Lafourcade, hará, no sé, 10 o 15 años. Ahora lamentablemente está muy enfermo, está con Alzheimer. Él, esa vez cuando vino, dijo que esas construcciones, el mall y todo eso, eran galpones. Eso era la impresión que le produjo, que eran verdaderos galpones, no eran una estructura arquitectónica que le diera algún tipo de belleza a la ciudad, absolutamente nada. Entonces yo realmente no sé cómo Puerto Montt, o sea, por lo menos la gente, no ha hecho nada por su ciudad. El otro caso que tenemos ahí es el de la cruz que está ahí en la isla de Tenglo. Eso era una maravilla en la noche, porque cuando estaba iluminada, todas las luces se reflejaban en el estuario, que era una acuarela preciosa. Y vienen y nos instalan dos torres gemelas y la tapan a un montón de gente de la ciudad. Que fuera del valor simbólico para la gente que es creyente, católica o cristiana, es un valor turístico, porque en la noche, como digo, era una preciosura en la noche esos reflejos de distintos colores. Así que yo, como digo, con mis 81 años, la mitad de la historia de Puerto Montt he visto, no sé, con mucha pena todo lo que está ocurriendo. Y más que toda mi familia, mis 4 hijos, todos han sido de acá, mis nietos, y mis padres que eran de Chiloé, ellos vinieron, desde allá se vinieron a instalar aquí a Puerto Montt. Así que veo que estamos mal, muy mal. Y por eso yo le diría a las autoridades, sobre todo a las autoridades municipales, que ahí deberían contratar un estudio jurídico externo que hiciera un estudio de todas estas construcciones que se han hecho, que investigaran todos los planos, las autorizaciones, porque ahí yo veo que hay muchos, no sé, muchos favores políticos, porque eso no se pudo haber hecho del punto de vista legal, si eso está, como digo, desde usted o donde lo mire, es ilegal. Y eso lo único que merece es derrumbar. Y eso la ley lo autoriza. Pero es cuestión de que la autoridad se ponga, como digo, que contrate, porque el departamento jurídico de la municipalidad no ha hecho ni va a hacer nada. Entonces por eso es que hay que contratar un estudio jurídico externo, que no tenga ninguna relación política o de otro tipo, que sea totalmente objetiva y que estudie todos esos planos y todas esas autorizaciones, y ahí van a aparecer cosas muy, muy feas, pero que yo creo que hay que hacerlo porque a lo mejor todavía tenemos tiempo para que nuestra ciudad mejore. Lo otro que a mí me indigna y me repugna, que nosotros, teniendo esta tremenda naturaleza, esta tremenda cantidad de bosques y árboles, y no tenemos ninguna plaza. La única plaza que tenemos es la que se llama Plaza de Armas, pero que ni siquiera tiene árboles autóctonos. Entonces eso puede hacer que todavía se pueda remediar, porque como esta ciudad crece, pero crece mal, y muy mal. Ojalá que pueda hacerse algo todavía, que sea tiempo de hacerlo. Eso sería mi mayor anhelo. Desde que tuve uso de razón me gustó mi ciudad, por eso yo nunca he querido moverme de acá.
toda mi vida la he realizado acá. Y yo desde que jubilé, por ejemplo, o me hicieron jubilar, como 6 o 7 años, nunca me he movido de acá, nunca. Ni pienso hacerlo. O sea, aquí nací y creo que tendría que morir. Además, fuera, como dije anteriormente, que realicé todos mis estudios primarios y secundarios, y toda mi vida profesional también la realicé aquí. O sea, yo ejercí la profesión de abogado como más de 50 años, con estudios jurídicos individuales y propios. Y fuera de eso, desempeñé casi todos los cargos jurídicos, en forma como titular o en forma subrogante. O sea, todos los cargos los realicé. Y al final me jubilaron como juez de policía local, que ejercí ese cargo durante 15 años. Estuve 10 años también como abogado del Ministerio de Tierras y Bienes Nacionales. Ahí también me echaron por orden directa del general Pinochet. Así que esa es la historia que tengo, pero afortunadamente por lo menos he estado contento con lo que he hecho, y sobre todo que mi profesión me dio la oportunidad para darle buena educación a mis 4 hijos. 2 de ellos, por ejemplo, estudiaron en Bélgica. Mi hijo menor es arquitecto y traductor simultáneo inglés y francés, con título adquirido allá en Bélgica. Y mi hija también, allá, y ella sigue viviendo en Bélgica, y tengo 2 nietos belgas. Y los otros 2 hijos tuvieron la oportunidad también para irse a estudiar a Santiago, pero prefirieron casarse. Y sabía que el que se casó, hasta ahí nomás llegó. En cambio, los otros 2, que eran los menores, prefirieron estudiar y después casarse. Y afortunadamente están muy bien colocados y contentos con lo que están haciendo. ¿El juez de hierro le molestó en algún momento? No me molestó, porque eso es cuestión de los periodistas que inventan eso. Ahí tiene usted los futbolistas, uno que de cuánto el Niño Maravilla, el otro el Rey Arturo, o sea, les encanta eso. Y a mí me colocaron eso porque los 15 años que estuve trabajando como juez de policía local, le puse mucho interés en defender el asunto de los bosques, porque hay una ley de protección de bosques. Y aquí era un escándalo cómo explotaban los bosques sin ninguna sanción. Y las leyes aplicaban unas multas que no costaba, que no le hacían ni mella a los explotadores de bosques. Entonces ahí me tocó dar orden de detención en contra de algunas autoridades, y ahí me colocaron el juez de hierro. Ese es el origen del nombre de juez de hierro. Lo otro también que me tocó mucho, esto de la protección de la ley del consumidor, porque era otro escándalo. Y sobre todo, una vez que tuvo mucha publicidad, cuando empecé a defender el uso del lenguaje, porque es escandaloso. Yo creo que una de las razones por qué la educación en Chile está tan mala, porque hablamos mal, muy mal. Hay unos estudios que yo leí hace poco, que nosotros los chilenos, de las 100.000 voces que tiene nuestro diccionario, apenas empleamos 600 palabras de 100.000. En cambio, los argentinos emplean 2.600. Por eso que usted ve que esto, por ejemplo, le coloca a usted el micrófono a Maradona, se larga unos tremendos discursos, y él es de origen humilde, tuvo pocos estudios, y usted le pone acá a los futbolistas chilenos, salen con el pie externo, con el botín derecho, le pegaron a la pelota, y esos, de ahí no salen. Porque ahora también eso es lo otro que a mí me da vergüenza y pena, cómo hablan los políticos. Que pasaron los tiempos eso cuando uno escuchaba, por ejemplo, a Frei Montalva, a Durán, a Allende, a un montón de jerarcas políticos que eran verdaderos tribunos,
verdaderos tribunos. Yo recuerdo que en esos tiempos de estudiante universitario compraba exclusivamente el Mercurio no sé qué día porque salían todos los discursos de los senadores. Y después me alegró mucho leer que Magnés, uno que fue candidato a... que él dijo que cuando estudiaba igual en la universidad, que con sus compañeros, después que salían de la universidad, iban especialmente al Senado a escuchar a todos estos tribunos. Rettig, por ejemplo, otro. Era una maravilla escucharlo. Pero ahora usted, ¿quién saca de los diputados y senadores? Eso que se sientan en la mesa, no a la mesa. El dequeísmo, el de que para acá, el de que para allá. Entonces es realmente escandaloso, una vergüenza. Realmente. ¿Cómo le hubiese gustado Puerto Montt hoy día? Bueno, eso especialmente que se dedique al aspecto cultural, que tengamos, por ejemplo, un buen teatro donde se pueda, así como el del lago, donde se puedan ver espectáculos realmente importantes. Aquí, ¿cuándo vamos a tener la oportunidad, por ejemplo, de ver una ópera? Obras de teatro de Shakespeare, yo creo que es importante eso, por ejemplo, los temporales teatrales de invierno, pero lamentablemente traen compañía estas que le llaman vanguardista, que es un teatro que no lo entiende nadie. Yo, por ejemplo, no voy nunca a esos teatros. Yo soy muy aficionado, por ejemplo, al cine, pero al cine arte. Y en mis tiempos igual me dediqué, me acuerdo que en los veranos, yo hacía el mes de febrero completo, exhibiciones del mejor cine. Fui a conversar a la Universidad Católica con el rector y con el encargado de cultura, porque ellos todos los meses de enero lo dedican a dar las mejores películas de cine arte exhibidas del año anterior. Entonces esas películas las traía yo en febrero para acá. Y después de la exhibición de la película hacíamos foros, entonces ahí la gente va aprendiendo. Entonces por eso lo mismo habría que hacer con el teatro, pero con teatro clásico, no con este vanguardista que, como digo, no entienden nadie. Por eso me ha alegrado mucho ahora que están revitalizando y celebrando el aniversario del Ictus, con sus mejores obras que representaron cuando recién se creó hace como 60 años. Lamentablemente Nissim Charin, que fue uno de los fundadores, está bastante enfermo, así que la que la reemplaza es su hija Laura Charin. Pero ahí está la Delfina Guzmán, o sea, Celedón, o sea, gente extraordinaria, porque extraordinaria. Así que yo quiero para Puerto Montt eso. O sea, por ejemplo, ahora he sabido que van a construir una biblioteca pública, aquí al lado de la prefectura, ahí donde está, no sé, algo de los obreros ahí. Pero vamos a ver, porque acá se plantean construcciones y demoran años y años. Ojalá que esto no demore mucho. Y hacer, como digo, un nuevo teatro, porque el Diego Rivera ya quedó chico, que tiene capacidad para 450 personas. Aquí debería ser como más de 1000 o 1500. Y para todo tipo, como digo, traer óperas, obras de teatro, cine arte, eso. No solo el aspecto económico, tenemos que preocuparnos del aspecto espiritual, eso darnos. Y ahí yo creo que Chile va a volver a ser lo que en los tiempos antiguos de Andrés Bello, por ejemplo, fue, y que lamentablemente se fue perdiendo. Eso es lo que deseo para Puerto Montt y en general para Chile.